Una de las tragedias más grandes en el Evangelio es el creyente que ignora la autoridad que le ha sido delegada en Cristo Jesús. Una de las tragedias más grandes en el Evangelio es no saber verdaderamente quién vive dentro de nosotros. Porque cuando uno tiene revelación, no solamente conocimiento cerebral, no, es conocimiento espiritual, convicción, seguridad de quién está con nosotros. No hay por qué temer a nada, porque el que está sentado en el trono tiene todo bajo control. Hermano, ¿cómo es posible? Si estoy en tribulación, si estoy en sufrimiento, toda tribulación y sufrimiento en los hijos de Dios no tiene despropósito. Alaba al Señor. Todo lo que Él permita siempre será para nuestro bien. Porque nadie te ama ni nadie te amará como Dios te ama. Aleluya. Por lo cual el dolor, el sufrimiento, la lucha, aleluya, que tengamos que pasar, si sabemos quién vive dentro de nosotros, podremos pasar ese momento con confianza, con paz, porque sabemos que vamos tomados de la mano con Cristo. Tengo esa confianza, esa seguridad cuando camino por la calle, no importa la hora cual sea, de que cuando camino allá afuera no voy solo, sobre mí está la nube de la gloria de Dios. No la puedo ver, no la puedo sentir, pero está ahí. Porque Él ha prometido, y el que promete, aleluya, el que ha prometido es fiel. Él no miente. Gloria a Jesús. Por eso es que puedo entender a David cuando dijo: tú eres mi refugio. Usted sabe lo que es un refugio, ¿verdad? Es un lugar fuerte, un lugar seguro en medio del peligro, de la tormenta, del ataque que viene contra tu vida. Y si Jehová es tu refugio, tu escondedero, quiere decir que el enemigo no te puede alcanzar. Alabado Dios, no te puede llegar. Lanzará el ataque, lanzará dardos, lanzará muchas tentaciones, pero tú estás escondido en la presencia de Dios. Y escondidos en la presencia de Dios estamos seguros. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. A Él sea la gloria y la honra. Pero vamos a entrar en esta noche en el estudio que nos toca tratar hoy. Vamos a terminar hoy con las series de estudios de la vida de David. No tratamos todo porque sería demasiado extenso, pero hemos tratado los puntos que consideramos que de parte de Dios han de bendecir nuestras vidas. Amén. Vimos que en el capítulo que estudiamos anteriormente, estudiábamos cómo David salió de Jerusalén huyendo de Absalón y luego el regreso de David a Jerusalén. La derrota de Absalón en su rebelión contra el rey. Cuando David regresaba a la ciudad y la gente lo recibía, gloria a Dios. Si ustedes leen esas escrituras verán algunas cosas interesantes, pero no vamos a entrar ahí. Vamos a volar estos capítulos siguientes para irnos al último capítulo de Segunda de Samuel. Muy bien, Segunda de Samuel 24. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a leer del 1 al 4, amén. Segunda de Samuel, capítulo 24, del 1 al 4, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.
volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver en esta escritura, ¿cuántos de ustedes han leído este pasaje y saben que lo que David está haciendo va a traer una consecuencia? ¿Cuántos saben? Muy bien. Que hay algunas personas que no. Pues les quiero decir que anteriormente estudiamos el capítulo 11 de 2 de Samuel, donde vimos el pecado que David cometió con el adulterio que hizo, y también el pecado de mandar a matar a Urías. ¿Verdad que sí? Eso fue un pecado terrible. Pero ahora en esta escritura vamos a ver que el pecado que ocurre aquí es, en mi opinión, uno de los misterios de Dios. Podremos estudiarlo, vamos a analizarlo, pero este pecado que David comete no es igual al pecado anterior. En el pecado del capítulo 11 fue vencido por los deseos de la carne, se descuidó, no fue a la guerra. Ustedes saben las causas de esa caída. En esta ocasión, la escritura comienza no con David, sino con Jehová. Dice que volvió a encenderse la ira de Jehová, dando a entender que anteriormente ya Dios estaba enojado con el pueblo y había traído un juicio. Y esto ocurre en el capítulo 21 de 2 de Samuel, cuando dice la palabra que por causa del pecado de Saúl, cuando mató a la gente de Gabaón, Dios trajo a Israel una hambruna, hambre por 3 años. Y pasó este evento, y ahora de pronto, la ira de Dios todavía no ha terminado, porque de nuevo se enciende. ¿Contra quién? No contra David, es contra el pueblo. Y dice que incitó a David contra ellos. David comete el pecado, pero viene por causa de que Dios está enojado con el pueblo, y el pecado que David va a cometer va a ser motivo de juicio a la nación. La Biblia dice que Dios no es tentado del mal ni tienta a nadie. Así que, ¿cómo es que dice que incitó a David? Si usted busca la escritura de Primera de Crónicas 21:1, quiero que el que primero lo encuentre lea, el hermano Ariel. ¿Qué dice ahí? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Vemos aquí que hay un recuento de la historia, y esta historia está siendo relatada por otro escritor que está también inspirado por el Espíritu Santo. Y está ocurriendo algo que es importante que usted entienda en las Escrituras. En las Escrituras hay muchos versículos de la palabra donde se indica de que Dios lleva a cabo una acción, pero realmente no es que Él lleva a cabo la acción, sino que por su voluntad permite el mal sobre el pueblo o sobre cierto individuo.
Y cuando Él permite este mal que viene sobre el pueblo, el instrumento automáticamente es Satanás. Dios no tiene que tentar porque Él no es tentador, Él es santo. Pero si alguien pierde la gracia de Dios y Dios quita su gracia, el tentador tiene acceso a esa persona. Y el tentador, que es Satanás, se le dio rienda suelta para venir y atacar al pueblo. ¿Recuerdan ustedes al final de la historia de Job, cuando Dios lo restauró y le devolvió todo lo que él había perdido? ¿Cómo la Biblia habla de que Dios le bendijo por causa, ¿verdad?, de que él resistió el mal que Dios había traído sobre él? Pero al principio del libro indica que el mal, ¿quién es que lo ejecuta? Satanás. Dios le permite al enemigo el tener acceso a la vida de Job hasta cierto límite. Había un área donde no podía tocar. Gloria a Dios. ¿Me están entendiendo? De que cuando Dios permite que ocurra algo en la vida de un individuo y Satanás opera en esa obra, es porque Dios está quitando su mano, está quitando su gracia. Y esto era lo que estaba pasando en Israel. La gracia de Dios, la misericordia se apartó. Hay veces, estos son secretos del mundo espiritual, son secretos que Dios nos hará entender en la eternidad. Pero hay veces que Satanás o sus demonios piden el poder zarandear a un individuo, como hizo con el caso de Pedro. Fue al Padre a pedirle que lo permitiera, que zarandear, sacudirlo para ver si es verdad que te ama. Y Jesús se lo reveló a Pedro. Pero ¿a cuántos de nosotros ocurre lo mismo? Pero Él no lo revela. Se lo reveló a Pedro porque Pedro habló apresuradamente. Dijo: yo no te negaré. Yo no voy a... Y Jesús tuvo que revelárselo. Decirle: mira, Pedro, Satanás te ha pedido para sacudirte como a trigo. Pero yo he orado. ¿Cuánto alaban a Cristo? Para que tu fe no te falte. Y una vez restaurado, tú también, ¿qué dice? Restaure, fortalezca a los demás. ¿Cuánto alaban a Cristo? Le avisó lo que iba a venir. Y entonces, muchas veces el enemigo está pidiendo zarandear, pero Jehová es quien determina cuál es el momento en que Él vaya a permitir algo que sea para beneficio de su pueblo. Y el pueblo todavía estaba mal delante de Dios y Dios tenía que corregir el pecado. Y por esto Él quita su gracia y entonces el diablo tiene acceso al corazón del rey. Y por eso él incita a David para decir: vamos a censar. ¿Qué había de malo en censar a Israel? ¿Eso no era pecado? Pero las veces que Israel era censado, había propósito. La primera vez Dios dio la orden, se la dijo a Moisés: cuenta al pueblo. Luego, cuando el pueblo iba a la batalla, también había un conteo de cuántos soldados había. O sea, había propósito en el censo. En esta ocasión, hasta Joab, que es un carnal, no es un hombre espiritual, hasta él se da cuenta. Dice: hasta, pero ¿contar qué? ¿Para qué? Alabado Dios. ¿Cuál es el propósito? Porque los demás reyes de las demás naciones hacían censo. Pero el propósito de ellos era saber con qué ejército contaban en el día de la batalla.
o en el día en que fueran a invadir un territorio. Quizá la tentación que Satanás pone en David es saber con cuántos soldados él cuenta en caso de que haya guerra. ¿Para qué? Para poner su confianza en el brazo de carne y no en el brazo de Jehová. Es ahí donde hay problema. No es el acto en sí, sino el propósito o la intención del corazón. Gloria a Dios. Por eso es que la palabra clave que Joab usa es: ¿por qué se complace? Oiga bien, ¿qué placer, qué satisfacción te da esto? No era una satisfacción espiritual. Era algo del ego, de la carne, del yo. Pero las palabras del rey tenían más fuerza que la de Joab y la de los capitanes, que indican que también ellos protestaron. Dijeron, pero, ok. Se pusieron de acuerdo con Joab también para protestar, pero no pudieron resistir lo que el rey había declarado. Debían de obedecer, debían de contar el pueblo. Y pasando el Jordán, versículo 5, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Aser. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Ganhan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de ¿cuánto tiempo? 9 meses. 9 meses y 20 días. No era un trabajo fácil. Había que recorrer mucho territorio a caballo. Es como hoy en día que electrónicamente quizá podían hacerlo más rápido. Tenía que durar meses en el proceso, en el conteo. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, le trajo el reporte. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Había bastantes soldados. En el conteo siempre contaban los hombres, porque cuando había guerra había que contar con los hombres. Y ese era el poder de una nación. El poder de una nación contaba con los hombres de guerra. Porque había hombres también que no podían ir a la guerra porque estaban incapacitados, eran débiles, otros eran ancianos, no importa. El punto es que los hombres de guerra, esos eran los que valían en el conteo. Y él da al rey estos números. Y el 10 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Alabado Dios. No sé a quién le ha pasado que en el momento en que peca, de inmediato la voz de la conciencia le habla. Hay veces que no es así, porque en el pecado anterior no le ocurrió igual, ¿verdad? Él trató de tapar eso y de ignorarlo y de ponerlo debajo de la alfombra, de esconderlo en el closet, pero aquí, de una vez, dando a entender que en su conciencia David estaba ahí, ¿cómo estaba? Sensible. Qué importante es que el creyente tenga una conciencia sensible al Espíritu, sensible a la palabra. De otro día vamos a hablar de la salud de la conciencia, porque es importante. Pero David entendió de inmediato y dijo, yo he pecado. Él clamó de inmediato a Dios pidiendo perdón. Le dijo, Señor, ten piedad. Te ruego que quites el pecado de tu siervo. Alabado Dios.
Esta es una oración de arrepentimiento. ¿Por qué Dios no perdona inmediatamente a David? No. Recuerde que la misericordia de Dios viene para el que Él quiera tener misericordia. Dios perdona, sí, pero hay veces donde hay un proceso. Hay veces donde hay consecuencias. En esta ocasión deben venir unas consecuencias no solamente a él. Esto es para el pueblo, porque la razón por la cual David cae es porque la ira de Jehová se encendió contra Israel. Entonces parece que David pasó la noche que no pudo dormir. Bueno, no sabemos, porque vemos que a la mañana fue que vino la respuesta de parte de Dios. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Yo no he visto otro caso en la Biblia como este, ¿verdad? Aleluya. Que Dios le diga, te doy a ti a escoger. Aleluya. Pero de las tres tan fuertes, ¿ok? Lo que pasa es que ahora tiene que romperse la cabeza a ver cuál es la que menos daño o menos dolor le cause. Vamos a ver. Si somos tú y yo no sé quizá cuál hubiésemos escogido, pero David es sabio en la elección de él. ¿Cuántos saben que fue sabio? Amén. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, estas son las 3 cosas. Número 1, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? 2, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. 3, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Santo. Bueno. Quiero que por favor me lea 1 Crónica 21, 12. Si lo tiene, sí. Se escoge para ti por 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Primer punto, en la primera opción se habla de 7 años en Samuel y de 3 en Crónicas, y la razón es porque cada escritor tiene un estilo diferente en hacer la escritura, en escribir la escritura. Y la explicación de la escritura de Crónicas es que recuerda que la ira de Dios ya se había encendido, ya había 3 años de hambruna. Y si Dios le habla de 7 años, le está diciendo que va a extender, va a continuar el hambre hasta que se cumpla en 7 años. Gloria al Señor. Pero la opción número 2 es terrible porque le están diciendo que le van a perseguir sus enemigos y lo van a derrotar, van a ser victoriosos y va a tener que salir huyendo y no podrá enfrentarlos. David fue un guerrero victorioso porque Dios le daba la victoria. Amén. Si Dios no le da victoria, él no tiene poder sobre sus enemigos. Correcto, amén. Si tú andas en victoria en tu vida cristiana, no es porque tú eres fuerte contra el diablo, no, es que el que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo. Aleluya. Y hay que depender de él para poder ser victorioso. Amén. Imagínense, 3 meses, David y sus hombres valientes no iban a poder resistir, porque la unción ya no iba a estar, el poder de Dios no iba a estar ahí. Ahora en la tercera opción vemos que el Espíritu revela algo más en Crónicas, porque vemos que esa peste que viene es que es la espada de Jehová contra el pueblo.
Alabado Dios. La espada de Jehová en la mano del ángel. Va a haber un ángel ejecutando el juicio. Aleluya. Santo. Ahora, ¿cuál es tu elección? Selah. Bendito Dios. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Cuánto alabamos? Aleluya. Oh, qué misterio. Alabado Dios. Bendito sea su nombre. Dios, David sabía que Dios podía eliminarlo en un día, en un momento, inmediatamente. Pero hay una diferencia. Dios tiene todo poder. Pero el corazón del hombre, cuando se ensaña, solamente Dios puede cambiar. Solamente Dios puede obrar el corazón. Tú y yo somos tan terribles. El ser humano es tan terrible que los demonios creen y tiemblan. Pero hay una gente que no cree en Dios y que desafía a Dios. Alabado Jesús. ¿Sabes lo que es eso? Que hasta los demonios, el mismo diablo, tiene más reverencia, aunque sea enemigo. Es enemigo, pero tiene que ser reverente, porque él sabe con quién está peleando. Él es loco. Es loco hasta cierto punto. Pero cuando se trata de enfrentar aquí, pero mira la gente cómo habla de Dios y cómo blasfeman. Y David sabe cómo es el corazón humano y dice: yo prefiero, esta es mi elección es caer en la mano de Dios. No es que la elección 1 o 2, sino: Señor, en tu mano estoy. Y parece que al tomar esa elección, como la mano de Jehová tenía la espada de juicio, lo que se viene a manifestar es la tercera opción. La peste, una pestilencia. ¿Saben lo que es una pestilencia? Es como cuando se manifiesta un virus o una enfermedad maligna que destruye Cáncer. y acaba. Gloria al Señor. Plagas malignas. Hay veces, hermano, que hay enfermedades que uno cree que son producto de contaminación o de otras. Hay enfermedades por causa de pecado quizá o algo. No estoy hablando para nosotros, el pueblo de Dios. Estoy hablando de que en el ambiente espiritual de las naciones se pueden manifestar pestes y malicias que tienen origen en el mundo espiritual, no en lo natural, y solamente Dios sabe. Tú y yo no sabemos. Gloria a Jesús. Santo Dios. Pero una cosa que me gusta del Salmo 91 dice que somos guardados de la pestilencia. Aleluya. Amén. Porque estamos bajo el pacto de la gracia del Señor. Ahora bien, cuando David dio estas palabras, ¿qué ocurre? Verso 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. ¿Tenía razón David o no tenía razón? Amén. Y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Hermanos, la misericordia de Dios. Ya cuando el juicio iba en su apogeo, ya había 70,000 que habían muerto. Y ahora la espada de Dios señalaba a Jerusalén. ¿Qué dice? Primera de Crónica en el versículo 16, 21-16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. Oiga, perdón, ese punto que no está en Samuel. Él lo vio en el aire, suspendido entre el cielo y la tierra. ¿Y qué más tenía? Que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, encendida contra Jerusalén.
Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de ceniza. David y los ancianos todos vieron al ángel de Dios con la espada desnuda, lista para cortar vidas, pero estaba detenido ya. Por eso estaba suspendido. Cuando dan gloria al Señor. Aleluya. Porque Dios le había dicho: basta, detén tu mano. Gloria al Señor. Jesús. Y el ángel esperaba una nueva orden. Alaba a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Y el ángel descendió. Descendió cuando Dios le dio la orden. ¿Y sabe a dónde lo mandó? A la era de un hombre que no era israelita, pero era siervo de Dios. Era un prosélito, un convertido, Araúna, Ornán, en otras palabras, gloria al Señor. Y David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él declaró: estas ovejas no pecaron, yo hice el censo. Lo que David no sabía es que la ira se encendió contra el pueblo, no por el pecado simplemente de él. Es que Dios permitió que David hiciera esta acción para Dios traer juicio. Es que ellos no eran inocentes, eran pecadores delante de Dios. Pero David no sabía todo el secreto del consejo de Dios. Y él clama y le pide al Señor. Y esa oración llegó a la presencia de Dios. Dios no le iba a dar a David lo que él estaba pidiendo. No iba a traer juicio para él y su familia. Dios tenía una solución al problema. Y David dijo a Jehová, y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. La solución: es necesario un sacrificio, porque el pecado del pueblo está vigente. Pero hay que derramar sangre, porque la paga del pecado es que muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Y cuando hay pecado y Dios quiere extender salvación, debe derramarse la sangre en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto se derramó la sangre de Cristo una sola vez y para siempre, para que tú y yo siempre hallemos misericordia en Él. Y sabe algo interesante que ocurre: la era de Araúna Jebuseo estaba en un lugar importante. Estaba en el área del monte Moriah, el monte en el cual Dios le dijo a Abraham: sube a aquel monte y entrégame a tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. Y dice la escritura que Abraham subió para ofrecer a Isaac en holocausto. Y en ese monte, cuando él levantó el cuchillo, la voz de Dios lo detuvo, porque ya en su corazón él lo había ofrecido. Aleluya. Y esta acción que hizo Abraham fue la acción que el Padre hizo con nosotros. Amén. Ofreció a Jesús en sacrificio por nosotros. Y como Abraham ofreció a Isaac y no se lo negó, Dios le dijo a Abraham: yo hago un pacto eterno contigo. Gloria a Dios. Y de tu línea se levantará un reino eterno. Porque a través del Hijo que el Padre iba a entregar, venía el trono eterno de Cristo Jesús. Aleluya. En este lugar, el ángel de Dios decide aparecerse para que también se levante de nuevo un altar. Esto es importante. ¿Qué dice 2 de Crónicas 3, versículo 1? El que primero lo tenga.
Segunda de Crónicas 3:1. Dice, amén. O sea, en ese lugar donde Dios le dice, ve, ofrece el altar, levanta altar para yo expiar el pecado del pueblo. Ahí mismo se va a levantar el templo. Aleluya. Donde va a posar el lugar santísimo de Dios. Donde va a estar el arca del pacto. ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Dios. No es coincidencia. No es coincidencia que Dios manda al ángel. El ángel pudo aterrizar en cualquier sitio. Lo mandó a aterrizar ahí. Amén. Porque ahí se iba a levantar el lugar. Y en ese lugar, el Señor dijo, estará mi nombre para siempre. Amén. Aunque ahora mismo esté la mezquita que está ahí. Eso no va a durar ahí mucho. Porque Dios dijo, ahí es donde va el templo. Y todavía el muro de los lamentos, que es el último residuo que queda del templo antiguo, es el lugar donde los judíos van a orar y seguirán yendo, aunque haya guerra y haya pataleo de los árabes y de los demás gentiles, no importa. Jehová dice, este lugar, ahí pongo mi nombre. ¿Cuánto la gloria a Dios? Una palabra que lo confirma, que no se leyó. A diferencia de lo que dice Samuel, que dice que Gad llamó a David. Aquí en Crónicas dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que le dijese a David que ahí levantara el altar. O sea, el mismo Dios, a través del ángel, que le dice. Exacto, muy bien. El detalle que da Crónicas es claro de que Dios habla a través del ángel, manda el mensaje a David para que sea en ese sitio que se ofrezca el sacrificio al Señor. ¿Qué te quiero decir con esta escritura? Que Dios es Dios misericordioso y que aunque el pecado Él lo castiga, amén, porque es Dios justo, Él provee un medio de salvación, un medio para traer limpieza, purificación de nuestros pecados. Y el medio que nos ha dado es Cristo Jesús. Todo esto es un mensaje que nos está avisando de lo que iba a venir a través de Cristo. Aleluya. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era de los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Alaba al Señor. Aleluya. Me gusta lo que dice David. No ofreceré sacrificio que no me cuesten nada. Porque un sacrificio es una ofrenda. Una ofrenda significa un ofertorio. Tú ofreces a Jehová. Pues si alguien te lo paga, no eres tú que lo ofreces, sino el que lo pagó. Por eso ahora David dice, no, yo te lo voy a comprar. Voy a pagar por este territorio. Porque el sacrificio lo doy yo a Jehová. No le doy sacrificio de balde. No le doy sacrificio gratis.
sino que yo ofrezco de mi corazón. Dice la palabra que Dios se agrada más que en la obediencia que en los sacrificios. Amén. Pero no quiere decir que los sacrificios no tengan su lugar. En nuestro tiempo hoy no ofrecemos holocausto, hoy ofrecemos ofrenda, hoy ofrecemos nuestras vidas. Esa es tu ofrenda a Dios, tu vida al Señor, todo tu ser. Y si tú la ofreces, debes ofrecerla de verdad, de corazón, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bendito sea el Señor. Y yo te pregunto en esta hora, ¿qué hay en tu corazón que es necesario que sea ofrendado a Jehová? Que Dios está diciendo, entrégamelo. Entrégame esto o aquello. A veces el amor por una persona que estamos amando más que a Dios. Jehová dice, quiero ese holocausto. Quiero ese sacrificio. O quizás otras cosas que nos están quitando el tiempo de Dios. Y el Señor nos demanda, yo quiero un holocausto. ¿Por qué? Con el holocausto no te ganas la salvación. La salvación viene por gracia. Con el holocausto tú demuestras tu amor a Cristo. Con el holocausto tú te entregas al Señor como una ofrenda agradable a Él. Para salvación, no, para adoración. La ofrenda es adoración, es alabanza al Señor. Mi alma te adora, Jesús. Y David, una vez que ofreció el holocausto, recibió respuesta de parte de Dios. Se fue la peste, el ángel se fue al cielo y el pueblo recibió el perdón. Pero en toda esta escritura, el misterio permanece en pie. De que Dios opera por sendero misterioso. Dios opera de una manera que tú y yo no entendemos. ¿Por qué Él permite que David tenga que pasar por esto? Esas son cosas de Él. Pero una cosa le aseguro. Los juicios de Dios son justos. Amén, sí, Señor. Los juicios de Dios son justos. El pueblo necesitaba pasar este proceso de castigo por causa de la dureza del corazón. ¿Cuál era el pecado? La Biblia no lo dice. Pero noten algo acerca del corazón de Israel. Cuando Absalón se levantó contra David, un hombre que fue fiel en cuanto a lo que se refiere al reino, que trajo prosperidad a Israel y puso a Israel en el mapa de autoridad en las naciones. Israel se volvió una potencia militar bajo el reinado de David. Cuando se levantan contra él, Israel fácilmente se dejó convencer por Absalón. Hubo un remanente fiel. Pero ¿por qué logró hacer tanto daño a Absalón? Porque el corazón del pueblo también traicionó al rey. No digo que este fue el pecado por el cual vino juicio, sino de que estamos hablando de que el pueblo no era inocente. Era un pueblo que necesitaba ser tratado por la mano de Dios. Y a veces la mano de Dios usa unos métodos bien duros, bien fuertes, pero no importa cuál sea el método que Él esté usando, lo importante es que trate con nosotros, lo importante es que nos restaure, que nos levante, que nos ayude a ser el pueblo que nos ha llamado a ser. ¿Cuál es el llamado de Dios para ti? ¿Cuál es el pueblo que Dios quiere que seamos? Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia donde se predique su palabra en fidelidad y que anunciemos al mundo el amor de Cristo. Así que en esta hora, yo espero que no olvidemos estas palabras y que las guardemos en nuestros corazones. Y si hay una necesidad en tu interior, en tu corazón, pues clama al Señor. Él está ahí donde tú estás. Él puede bendecirte, Él puede fortalecerte en esta noche. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios.
Y vamos a inclinar nuestros rostros. Alabado Jesús. Señor mío y Dios mío, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Grande es tu fidelidad. Grande es tu amor y tu bondad, Dios mío. En esta noche te bendecimos. En esta noche te agradecemos por la sangre de Jesús. Porque a través de ese sacrificio perfecto, hoy tenemos perdón de pecados. Hoy tenemos vida eterna. En esta hora, Dios mío, ayúdanos a mantener en nuestro corazón y en nuestra mente ese sacrificio perfecto. Que no seamos, Señor, malos agradecidos. Que no olvidemos tu palabra. Que no olvidemos tu misericordia y tu bondad. Señor, nos entregamos a ti y te damos toda gloria y toda honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Están despedidos.